una fe genuina, sin contaminación, libra al cristiano de las adversidades. ¿Escuchó lo que le dije, hermano? El punto clave de esto es sin contaminación. Ahí es donde vamos a enfocar el mensaje de esta palabra, hermanos. Y vamos a leerlo en el libro de Daniel, capítulo 1, del versículo 8 en adelante, y después leemos Timoteo. Quiero dar, hermano, como una forma de introducción, quiero decirle lo siguiente. ¿Usted sabe lo que es el primer amor como cristianos? ¿Se acuerda usted cuando aceptó a Jesucristo, hermano, cómo miraba el Evangelio? ¿Cómo miraba el obedecer a Dios? ¿Cómo miraba el venir a la iglesia? Venía bien contento, bien feliz, ¿verdad? ¿Cómo miraba cuando el diablo le ofrecía algo, una tentación? ¿Cómo miraba cuando el mundo le ofrecía algo que lo podía entretener y todo lo rechazaba porque amaba a Jesús? Pero hoy en día, hermanos, me he preguntado muchas veces, hermanos, y orando a Dios, pedí a Dios dirección desde la semana pasada para que Dios me guiara a predicar. Y me preguntaba siempre esto: ¿por qué hay cristianos que aman más lo que el mundo les ofrece que lo que Cristo les ofrece? ¿Por qué hay cristianos, hermanos, que prefieren obedecer más a los hombres y a las religiones que a Jesús? ¿Por qué hay cristianos, me preguntaba yo, que aman más el pecar que el obedecer a Dios? ¿Por qué hay cristianos que se sacrifican, así es posible hasta morir, por algo material, y por Jesús no dan ni un suspiro de sacrificio? ¿Por qué hay cristianos que cuando el mundo les hace así, pegan la carrera hacia el mundo, pero cuando Jesús les hace así, dan la espalda hacia él? Porque sí hay. ¿Dónde está ese primer amor? ¿Dónde está? Esa pasión, esa humildad con que amábamos a Dios, con que servíamos al Señor. Ese deseo que cuando terminábamos el servicio los domingos decía: hasta el viernes nos viéramos en la iglesia, qué tardado. Ojalá que mañana tuviéramos servicio. Hoy en día, hermanos, es día de servicio y preferimos mejor hacer otras cosas para no venir a la iglesia. ¿Por qué perdimos eso? ¿Por qué hoy no somos esas personas apasionadas por Dios? ¿Por qué antes hacíamos las cosas con tanta humildad, con tanta sencillez, con nobleza en el corazón? Y hoy en día, hermanos, se enseña, se predica, se es líder en las iglesias, pero no es para exaltar el nombre de Jesús. Se ha perdido esa esencia, hermanos. Me gusta mucho lo que Jesucristo habla en Marcos capítulo 10, 13, cuando Jesucristo le presentaron los niños y se los impedían para que Jesús no los bendiciera. Y una de las cosas que Jesucristo dice: no, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después Jesús les dice: si uno de ustedes quiere verdaderamente entrar al reino de los cielos, participar del reino de los cielos, tiene que ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Es noble de corazón. Hemos perdido la nobleza en la iglesia. Un niño es muy sencillo de corazón. Hemos perdido la sencillez en las iglesias. Un niño no guarda rencor. Hemos perdido la humildad en las iglesias. Un niño ama a Dios incondicionalmente. Hemos perdido ese amor incondicional a Dios. Siempre hacemos algo y pensamos que merecemos que Dios nos regrese algo. Hemos perdido todo eso. Cuando nosotros los cristianos, hermano, escucha lo que voy a decir, perdemos esa sencillez de corazón. Si usted analiza la Biblia en el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando habla de la iglesia primitiva, yo siempre lo he dicho muchas veces desde el púlpito, es la única iglesia que sirve como ejemplo o como molde a las demás iglesias alrededor del mundo. La iglesia primitiva. Una de las cosas que tenía esa iglesia es que todos eran de un mismo corazón. Eran todos de un mismo sentido. Eran personas muy humildes, muy nobles, muy sencillas, hermanos. Tanto era así que la gente vendía sus cosas y ayudaba al necesitado.
Hoy en día el amor entre hermanos se ha perdido. La verdad es esto. Hay mucha gente que se saluda, pero se hace porque es un procedimiento religioso, pero su corazón está lejos de la nobleza y la sencillez que tiene que ser. Hoy en día, como yo hablaba el viernes, es muy fácil señalarle los errores a la gente y aplicarle la palabra de Dios a la gente mientras uno no la quiere tocar ni con los dedos la palabra de Dios. Hemos perdido esto, la iglesia del Señor. ¿Y sabe por qué hemos perdido? Porque nosotros hemos contaminado nuestra fe. Hemos contaminado nuestra fe. Creemos a Dios, creemos en Dios, pero no con la pureza de la fe cristiana. Creemos a Dios, pero no con la esencia de la voluntad de Dios. Hay algo que está moviendo al pueblo de Dios a desviarse de las verdades. Por ejemplo, un pasaje que hemos hablado mucho acá, Santiago 4:17. El que sabe hacer el bien no lo hace. Si tenemos fe, y es una fe genuina a Dios, ¿por qué nos cuesta hacer el bien? ¿Por qué? Y cuando lo hacemos, murmuramos, nos quejamos, hablamos mal del otro. Pero esto es el que llega a hacer algo. Porque normalmente hoy en día, hermano, el porcentaje de cristianos que no está dispuesto a servir a Dios es muy alto. Hoy en día el cristiano promedio solamente se está sirviendo a sí mismo. No está sirviendo a Dios. Y yo decía esto el otro día, hermanos. Una de las razones por la cual el cristiano de hoy no sirve a Dios, aunque haga cosas en las iglesias, es porque no está dispuesto a renunciar a su derecho para que Cristo sea glorificado. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, en otra palabra, lo que antes vivía para satisfacer mi ego, lo que antes vivía para alimentar mi orgullo, para exaltarme a mí mismo, ahora la vivo para la fe del Hijo de Dios. La esencia del cristianismo, la esencia de la fe cristiana hoy en día está siendo y ha sido contaminada por diversas razones. Vamos a ver algunas 4 o 5 maneras de cómo se ha contaminado la fe. Pero hoy en día eso es lo que pasa. Si nosotros no entendemos a Dios, no prestamos atención a Dios. Yo una vez me hice esta pregunta orando y dije yo esta pregunta: ¿por qué Jesucristo decía esta palabra? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Pero si todos oímos, solo los sordos no oyen. Pero ¿de qué tipo de oído está hablando el Señor? La audición a la voz de Dios, espiritual a la voz de Dios. ¿Usted sabe cuál es la persona en la iglesia que puede escuchar la voz de Dios? La que tiene un corazón dispuesto, humilde, para obedecer esa voz. Por mucho que Dios hable, por mucho que Dios traiga palabra de Dios, si el corazón del pueblo no está para amar a Dios, les aseguro que tarda más en salir por esa puerta que se le olvidó a los demás. Y sigue viviendo igual como antes. ¿Sabe por qué? Porque su fe ha sido contaminada. Cuando la fe de un cristiano es contaminada, lo que lo contamina lo va a jalar cuantas veces quiera. Si a un cristiano, hermano, lo contaminan los deseos del mundo, todas las veces que haya un ofrecimiento del mundo, va a correr rápido hacia el mundo y va a dejar de hacer la voluntad de Dios, porque es un esclavo de los deseos del mundo. Eso lo vamos a ver adelante. Mira lo que dice Daniel capítulo 1 versículo 8. Le damos la gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Más fuerte. Amén. Gloria a Jesús. Y Daniel propuso en su corazón, dice que él lo propuso, a ellos se lo impusieron. Es una decisión. Le voy a decir cómo es esto, como cuando usted se casa. Usted propone en su corazón serle fiel a su esposa. Así por ahí se le pase una modelo o un modelo para las mujeres. Tu corazón, tu mente, tu vida, tus ojos están puestos solamente en tu esposa. Y donde quiera que tú andes, aunque haya un ofrecimiento del mundo, tú dices no. Mi esposa o mi esposo
es el regalo más grande que Dios me ha dado. Y a él le voy a jurar fidelidad como pareja. De igual manera, hermano, es el decidir no contaminarse. Daniel era un joven, pero Daniel era un ser espiritual. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que estaba dispuesto, estaba destinado por Dios a servir a Dios. Todos nosotros fuimos llamados para servir a Dios. Todos. Hemos hablado muchas veces, hermanos, en 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12 también, donde el mismo apóstol Pablo dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función. Todos. ¿Y por qué no todos ejercemos esa función? ¿Por qué no todos, si sabemos que tenemos esa responsabilidad con Dios, por qué no lo hacemos? ¿Por qué es más fácil justificar nuestras malas decisiones? ¿Por qué es más fácil ser atraído por el pecado, por la maldad, que la obediencia a Dios? ¿Sabe por qué? Porque no hemos dispuesto en nuestros corazones no contaminarnos. No lo hemos dispuesto. Hoy en día, hermanos, es la verdad, le voy a decir esto, mucho pueblo de Dios ha perdido su primer amor. Hace mucho tiempo ha perdido su primer amor. Daniel dijo, yo me propongo no contaminar. Ahora le voy a explicar algo. La voluntad de Daniel en ese momento no es como la voluntad de nosotros ahora. Porque a usted no lo pueden meter preso ni lo pueden matar porque usted no obedezca ciertas órdenes. A Daniel sí lo podían matar y lo podían meter preso si él no se comía la comida que Nabucodonosor les estaba dando. Era una comida que estaba sacrificada a los ídolos. Y él decía, no, mi corazón no se debe de contaminar con esto porque yo tengo que guardarme para servir a mi Dios. Cuando un cristiano, dice nada, escuchen, no se preocupa por la pureza de su fe, es porque no quiere servir a Dios. Hay mucha gente, hermano, que no está dispuesto a servir a Dios. ¿Saben por qué? Porque no se sienten capacitados para hacerlo. ¿Y por qué no están en la capacidad? Porque su vida espiritual está contaminada. Cuando una persona decide no contaminarse, es porque quiere amar a Dios y quiere servir a Dios. Así son las cosas. Entonces, hay mucha gente que prefiere mejor quedarse sentado, no mover un dedo y no hacer nada y quedarse ahí. Porque para servir a Dios hay que hacerlo con un corazón limpio y puro. Josué le dice a Israel, ustedes no podrán servir a Jehová vuestro Dios porque Él abomina vuestras rebeliones. Una persona con un corazón contaminado no puede servir a Dios. Una persona con un corazón comprometido con el mal no puede servir a Dios. Se tiene que guardar su corazón, guardar su mente, su vida, su alma, para que en el momento que Dios determine que usar su vida, esté preparado, esté listo y esté dispuesto para hacer la obra de Dios. Daniel lo sabía y él propuso en su corazón no contaminarse. Es una decisión de nosotros. Es una decisión de nosotros. No querernos contaminar. Cuando una persona no entiende esto, cuando una persona decide contaminarse, es porque tampoco le interesa lo que Dios espera de su vida. No podemos, dice en mi país, no podemos tocar a Dios con las manos sucias. Tenemos que estar limpios para poder servir a Dios. Amén, hermanos. Sigamos pues. Dice así, decidió no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Era casi imposible. Era casi imposible. Se lo voy a traducir en español. Daniel no tenía voz ni voto. Él no mandaba sobre su vida, era un esclavo. No mandaba él, el que mandaba era Nabucodonosor. Pero este hombre de Dios, este hombre, hermano, superó todas las adversidades. ¿Sabe por qué? Solamente por la fe en Dios. Solamente por la fe en Dios. Él sabía que si él buscaba una solución para no contaminarse, por el temor a Dios, Dios lo iba a librar a él de no contaminarse. ¿Cómo fue que Dios libró a Daniel de los leones, la fosa de los leones?
Daniel decidió orar 3 veces al día, aunque estaba la sentencia ahí. Porque él sabía de que Dios era poderoso para librarlo, no solamente de los leones, sino de sus enemigos y de la mano también del rey. Él sabía perfectamente. Él decidió, él tomó una decisión en su vida, aún sabiendo que esa decisión le podría traer consecuencias a su vida. Pero ¿qué es lo que hace que esta persona prefiera mejor estar en peligro de ser decapitado, de ser puesto en la cárcel solo por no comerse una comida? El amor a Dios y la fe que había en su corazón hacia el Dios de los cielos. Él decidió hacerlo. Tú y yo lo podemos hacer si nosotros queremos, hermanos. Es un asunto de decisión. Es un asunto de decisión. Si mi corazón ama más las cosas del mundo, escuche lo que voy a decir. Por mucho que yo escuche la palabra de Dios, lo que está controlando mi corazón, ese va a ser mi Señor, porque me va a hacer lo que Él quiere que yo haga. Si en mi corazón está Cristo Jesús, yo voy a hacer lo que Cristo me manda hacer, porque Él es el que controla y dirige también mi voluntad. Es una cosa de decisión. Por eso cuando Cristo habla en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, eso es lo que está hablando. La libertad con que Cristo nos da a nosotros no es para que nosotros hagamos lo que nosotros queramos. Es para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos manda hacer. Mire, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 9, ¿verdad? Dice, pidió por tanto al jefe, dice el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe del eunuco. Mire, primera victoria. Le dio gracia delante del jefe. Y este hombre se tiró la orden del rey por encima. Hermano, olvídate, eso no era fácil. Eso no era sencillo. Yo me pongo a pensar ahora, si todos estuviéramos en la posición de Daniel, ¿qué haríamos? O si estuviéramos en la posición de José en Egipto, ¿qué haríamos? ¿Por qué estos hombres decidieron, hermano, no mezclarse? ¿Por qué estos hombres no se contaminaron? Porque ellos decidieron en el corazón que es más importante guardar su integridad delante de Dios que obedecer a las peticiones que el mundo y el pecado está haciéndonos cada día. Tenemos que tomar una decisión. ¿Sabes que yo estaba orando a Dios y dije, Señor, permítenos que en esta tarde podamos entender algo? Pero algo que Dios me dijo es, la voluntad de ellos yo no la puedo manipular. Dios no puede manipular su voluntad. Dios quiere que usted decida. Viva libre, hermanos. Sirva a Dios. No hay nada mejor en la vida que servir a Dios. El otro día estaba diciendo esto. Dios nos bendice, nos guarda, nos protege 24 horas al día. Y nosotros muchas veces renegamos por servir a Dios 2 horas o 4 horas a la semana. Pon atención a lo que estoy diciendo. No es justo. No es justo. Versículo 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaléis en vuestra comida y vuestra bebida, pues hago que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. ¿Condenaréis para con el rey mi cabeza? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eso eran Sadrach, Mesach y Abednego. Le fueron cambiados su nombre. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos dé legumbre a comer y agua a beber. Nomás legumbre y agua. Bueno, la dieta, amigo. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración, de la comida del rey, y haz después con tu siervo según vea. O sea, se le puso en la mano a Dios. Aquí está, Señor, usted verá qué hace con esto. ¿Nos da la victoria o nos permite caer en este problema? El versículo que sigue, te ruego que haga la prueba, el 18, 13, ¿verdad? O el 14. Consintió, dice, pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar
se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio, que dice, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Mira, vámonos a Timoteo, para que miremos también ahí Timoteo, otro pasaje, también para que vayamos haciendo conexión en esto. Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 2, versículo 17 y 19. Dice así, el 17, hermanos. Y sus palabras, dice Pablo, carcomerán como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Eran 2 personas que habían caminado en los caminos de Dios y se habían apartado de la voluntad de Dios. Se habían apartado, hermanos, porque su corazón estaba en total desobediencia, en total desacuerdo con Dios. Dice el 18, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. El 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Eso no hay para dónde darle. Dios sabe perfectamente quiénes son sus pueblos. Dios sabe. Recuerda algo muy importante, hermanos. Dentro de la viña del Señor siempre van a haber cizañas y siempre van a haber trigos. Siempre. No es responsabilidad, no es trabajo de un líder, de un pastor, querer sacar a la gente que se porta mal de las iglesias. Porque esas personas las va a sacar Dios a su tiempo. No está autorizado ningún pastor a echar fuera a nadie de una iglesia. Cuando un pastor hace eso es porque él cree que la viña donde él está le pertenece a él. Nosotros somos solamente administradores de la obra de Dios, pero el dueño de la obra de Dios es Cristo el Señor. Él es el que va a decidir quién se queda, y si Él quiere sacar a alguien, Él lo va a sacar. Si alguien está causando problemas, división, contienda y todo lo demás en la iglesia, créame que tarde que temprano Dios lo va a sacar. Lo va a sacar porque lo va a sacar. Y Dios va a dejar solamente trigo. Entonces, Dios conoce perfectamente el corazón de cada uno de nosotros. Él lo conoce más que como nos conocemos nosotros mismos. Y mire lo que sigue adelante, Manuel, que me gusta el pasaje que sigue. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y lo que sigue, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué relación encuentra usted entre este pasaje y el libro de Daniel? Que en ambos pasajes bíblicos es una decisión en el corazón del hombre apartarse de la maldad. Daniel decidió, propuso en su corazón no contaminarse. Pablo le dice a Timoteo, apártese de toda iniquidad los que invocan el nombre de Dios. O sea, que es una decisión que tenemos que tomar nosotros desde nuestro corazón. No el hombre va a tomarla por usted, usted la va a tomar por usted mismo. Una vez estaba aconsejando a un joven y le dije, mira, te voy a dar un consejo. Normalmente en el mundo que vivimos hay personas que quieren controlar a los demás. Hay personas que obligan a otros a pensar en lugar de ellos. Hay personas que obligan a otros a sentir en lugar de ellos. Hay personas que obligan a otros a tomar decisiones en lugar de ellos. Y se vuelven esclavos de esas personas. Y yo les decía, cuando tú decidas tomar una decisión, tómala tú. Tómala usted. No dejen que otra persona le diga a usted lo que usted tiene que hacer. En palabras sencillas, se lo voy a traducir en lenguaje nicaragüense. No ande sudando calentura ajena. Piense usted, sienta usted, hable usted y decida usted. Pero cuando yo decido o alguien decida a través de mí, yo no soy libre, yo soy esclavo de esa persona.
soy esclavo de esa persona. Porque mi voluntad ha sido atrapado por el propósito de esa persona. Qué curioso es esto, hermano. Que el hombre ha tomado esa iniciativa de querer controlar y manejar a los demás. Y es una actitud, hermanos, tan grave que ni siquiera Dios se atreve a hacerla con nosotros que somos sus hijos. El otro día yo le dije esto, hermano. Cuando Cristo murió en la cruz, Cristo murió por nuestro cuerpo, por nuestra alma y por nuestro espíritu. Y en el alma de nosotros está nuestra voluntad. O sea que nuestra voluntad legalmente le pertenece a Dios. Legalmente, porque la compró toda. Pero la pregunta es, ¿le pertenece a Dios? ¿Es de Dios nuestra voluntad? Bonita pregunta, ¿verdad? Esa es muy buena pregunta. Pregúntesela a usted. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5: escudriñaos a vosotros mismos si estás caminando en la fe. Eso dice la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien. A veces pensamos que estamos caminando en la voluntad de Dios, pero ¿qué piensa Dios de lo que estamos haciendo? ¿Tenemos un corazón puro, un corazón sin contaminación para servir a Dios vivo? Una persona que no pueda servir a Dios, una persona que no sabe servir a Dios, una persona que no ama a Dios, que no teme a Dios, no tiene pureza en su corazón. Grave es eso. Si usted puede servir a Dios en el momento que Dios lo manda, usted tiene un corazón puro y libre para servir a Dios. Si usted no puede servir a Dios, no tiene pureza en su corazón, no la tiene. Ya la contaminó su fe. ¿Sabes qué dijo Pablo en el capítulo 9 de los Hechos? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pureza de espíritu, pureza de alma y pureza de fe. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso es pureza. Si tú sabes que hacer ciertas cosas, que Dios te manda a hacer ciertas cosas y no lo haces, o si Dios te manda a hacerlo y lo hace con un propósito egoísta, voy a hacer esto para alcanzar esto, para lograr hacer esto, para alcanzar. Todo eso es impureza espiritual en el corazón del cristiano. Yo siempre he dicho esto, uno de los grandes problemas que tenemos dentro del pueblo de Dios, aparte de no querer servir a Dios, es que cuando servimos a Dios o cuando servimos a la iglesia, lo hacemos mal. No sabemos servir a Dios. Muchas veces lo hacemos para satisfacer nuestro ego, para alcanzar nuestras metas egoístas, ambiciosas, y no para exaltar el nombre de Dios y para ser de bendición a la congregación. Un siervo de Dios nunca pide nada a cambio, hermanos. Un siervo nunca pide nada a cambio. Se lo voy a traducir. Un esclavo no tiene derecho a pedir remuneración por su trabajo, porque es un esclavo. Si usted es un siervo de Dios, usted no pide nada a cambio. Nada. Al contrario, lo hace todo porque ama a su Señor. Lo hace todo porque es obediente a su Señor. Lo hace todo. ¿Sabe por qué? Porque su Señor lo manda que lo haga. Por eso Jesucristo nos reclama en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué siempre le decimos a Jesús Señor y a la hora de tomar la decisión hacemos lo que queremos? ¿Es Cristo nuestro Señor? Es importante que nosotros nos demos cuenta dónde estamos parados, quiénes somos, hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? La otra vez estaba platicando con Claudia, estamos hablando del asunto de la Biblia. Y una de las cosas, un tema que tocamos es, ¿por qué Dios nos llama oveja? Y en esa plática ahí surgió la pregunta: ¿por qué Dios, por qué los pastores literales, no pastores cristianos, sino de ovejas, animalitos? ¿Por qué los pastores siempre ungen a las ovejas con aceite? Y la pregunta estaba ahí. Empezamos a investigar y preguntar, y ella encontró eso. Y es que los pastores
ungen a las ovejas para que ninguna plaga, ningún animal se le pegue a su piel o a su cuerpo, a su cuerpo. Para que nada malo se le pegue a su cuerpo. Cuando nosotros, escuche bien, cuando nosotros descuidamos la unción de Dios en nuestras vidas, todo bicho raro se nos pega. Es la verdad, hombre, es la verdad. Es la verdad. Llega un hermano a tu casa y te dice, hermano, quisiera leer este pasaje de la Biblia. Hermano, ¿sabes que estoy ocupadito, hermano? ¿Por qué no viene otro día, hermano? Llega el otro, hermano, ¿qué crees? Por ahí encontré al hermano Fermín echándole ojo a otra muchacha y la otra. De ver, hermano. Hombre, espera, siéntate. Y le abrimos espacio al chisme y a la palabra de Dios no. No me diga que no, porque es la verdad. Cuando una oveja, ahorita se puso bueno, hermano. Esto se puso bueno. Cuando un cristiano le atrae más las cosas malas, es porque ya perdió la unción de Dios. Todo bicho raro se le pega. Toda persona que no está conectado a Dios, toda persona que no está bajo la guianza del Espíritu Santo, no tiene temor de Dios. Y le voy a explicar algo. Es cuando más gente llega a meterles ideas y problemas y murmuración y quejas y se les pega tanto, hermano, que se la creen y no vienen a la iglesia. Usted puede decir 100,000 verdades aquí y no se les pega piedad ni 10. Pero si llegan 20 cosas malas a su casa, hasta la multiplican por 10 y la hacen 200. Porque no hay unción en su vida. Cuando un hijo de Dios está bajo la guianza del Espíritu Santo, escucha bien, y escucha a alguien llegar a tu vida y decirte, mira, fíjate qué pasó esto y para. ¿Por qué no mejor oramos por ese hermano? ¿Verdad que sí? Pero cuando aquel no me diga, y tan santa que se miraba a la hermana, ¿verdad? Si tú supieras, no, olvídate, no, siéntate, mira, siéntate, un cafecito, y suéltese, hermano, y se le pegan piojos, garrapatas, pulgas, chinchos, se le pega todo. ¿Por qué? Porque no hay unción en su vida, no hay aceite fresco en su vida, no hay nada, su alma está seca espiritualmente. Le atrae más la contaminación del mundo, la contaminación de las malas palabras. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, no es rey, toda mala conversación corrompe las buenas costumbres. ¿Sabes eso? Es más fácil prestarle atención, hermano, a una mala información, a un chisme, a una difamación, a una mentira, a lo que sea, que a una cosa buena. Llame a un hermano y diga al hermano, te puedo visitar para que leamos la Biblia, no tiene tiempo. Llámele y cuéntele un chiste, un chisme. Olvídate, hermano. Así está cocinando, se lo pone aquí al teléfono. No me digas. ¿En serio? No, hombre, si supiera lo que yo sé, no, espérate, no, hombre. Le entra un montón de llamadas y no las recibe porque estamos por la plática. Porque no hay unción en su vida. Está seco espiritualmente y se le pega todo chinche en su vida. Mire, hermano, cuando alguien llegue a tu vida a hablar mal de otro, repréndalo. Dígale, busca la unción, amigo, para que no te peguen los chinches. Repréndalo, hermanos. Porque eso no edifica nada, no edifica, eso maltrata tu vida, tu alma, te la contamina. Después quieres servir a Dios y no te da la conciencia, porque estás contaminado. Yo una vez, hermano, hablé con una familia, hermanita, le voy a ser sincero, estaba un poquito así como que medio molesto, porque se la pasaban en ese problema todo el tiempo. Le dije, mira, hermano, te voy a explicar algo. Si tú usaras tu tiempo así como lo usas para andar averiguando problemas de la gente y metiéndote con la gente, si lo usaras para hablar de Jesús a la gente, ya no hubiera ni converso en la calle. ¿Sí? Yo les voy a confesar algo. No estoy enojado.
El día que yo me enoje van a saber lo que está enojado. No estoy enojado, estoy tranquilo. Sencillamente por ahí va el asunto. Pero nosotros perdemos más el tiempo, gastamos más nuestra energía, gastamos más las cosas que Dios nos da para cosas malas que para cosas buenas. Y toda persona que no está caminando bajo la unción de Dios, bajo la guianza de Dios, le atraen esas cosas. Le atraen. Porque no es el Espíritu de Dios que lo está gobernando. Tiene contaminación en su alma. Su fe está contaminada por el pecado del mundo. No hay santidad, no hay pureza en su vida. Cuando hay santidad y pureza en el corazón del hombre, usted lo reprende y no lo recibe. No lo recibe. Conocí aquí, una vez me dijo una hermana, ¿sabes qué, hermano? Hablé con una persona y me dijo un montón de cosas feas, de 2 o 3 hermanos. ¿Y usted qué le dijo? No, hermano, yo le dije que, hombre, pues tenemos que orar, oremos a Dios y pidámosle a Dios que nos ayude, echémosle para adelante, no nos anime. Eso es lo que tiene que hacerse. Eso es, hermano, ¿sabes qué? Oremos a Dios, echémosle para adelante. Pero la gente prefiere agarrar lo malo y quedarse con lo malo, pero lo bueno nunca lo ve. ¿Sabe por qué? Porque su fe está contaminada con el pecado. Vámonos a primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Primera manera de contaminación: no se complique la vida metiéndose en pecado ajeno. No participe de pecado ajeno. No aplauda el pecado de la gente, no lo comparta, no lo apoye, no se meta, déjelo. Si no le puede dar un consejo, hermano, ahí déjelo, que no se lo dé por ahí. Miren lo que dice, hermano, el apóstol Pablo, es segunda de Timoteo, hermano, segunda de Timoteo 5:21. Va a ser primera, no me hagan caso. Primera de Timoteo 5:21. Mira lo que dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Primera de Timoteo 5:21. No haciendo nada con parcialidad. En otras palabras, ser parejo con todo. No hay hijo de papi, no hay hijos preferidos, no hay hermanitos preferidos. Aquí todos somos iguales. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno. Consérvate puro. Cuando una persona se mete a participar del pecado de otro, sale el problemado también. Sale el problema. Y en el momento que te involucras en el problema de la gente y empiezas, ¿es en serio? No, qué barbaridad, pobrecito, ¿cómo te lastimas? Y tal vez es pura mentira. Es pura mentira. Me voy a explicar algo. Mire, usted agarra una moneda y la moneda tiene 2 caras. Hay gente que solamente miran una cara porque solo se quieren ver, pero no quieren ver la otra. Porque toda historia tiene 2 caras. Toda. Si usted en verdad quiere ayudar a una persona, siéntese con la otra persona y diga, hermano, con mucho respeto quisiera hablar contigo sobre algo. Fíjate que me di cuenta de esto y esto. ¿Qué pasó, hermano? Pero ¿sabe qué hace la persona, hermano, que no tiene un corazón puro? Ni siquiera investiga lo que está pasando con la otra persona. En ese momento la decide creer. Y juntos se hace más grande el problema y más grande el ataque. Y ella lo dice, listo, se agarré, vámonos. ¿Cómo es posible que eso esté pasando, hermano, dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible que hay gente, hermano, que viven separados de la comunión del pueblo de Dios? Que usted los puede ver por la calle ni te saludan, solo porque han creído la historia de alguien que quiso contarla de esa manera y no han querido escuchar la otra. Porque no la han querido escuchar. Porque si lo hubieran querido escuchar, hubieran buscado información y no la han querido escuchar. O sea, creen en lo que quieren creer. Eso no es justo y no es correcto.
Uno nunca debe de participar de pecado ajeno, nunca, hermano. El día que usted participe del pecado ajeno, el día de que un cristiano le dé por su lado a una persona, el día que un cristiano encubre el pecado de una persona, el día de un cristiano se haga del lado de una persona que está en problema, ese día se hace cómplice de ese pecado también. Y su fe se contamina. Se contamina. Y en ese mismo momento pierde la esencia del cristianismo. Pierde la esencia del cristianismo, dice el escritor de Hebreos. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En ese mismo momento, hermano, su fe está en decadencia. Si alguien le va a platicar algo, dile, oiga, oremos primero. Oremos a Dios para que Dios bendiga a esa persona, pidámosle perdón a Dios por esa persona. Les aseguro algo, hermano, y se lo garantizo, así como yo me llamo Floycito de Jesús Wilson, porque así me dicen, de cariño. Y cuando están enojados me dicen moreno ojos azules, no me enojo tampoco. Pero yo les aseguro que más del 98% de las veces que alguien llega a decirle alguna inconformidad a alguien, más del 98% de la persona que recibe esa inconformidad nunca le dice al otro, ¿por qué no oramos y le pedimos perdón a Dios? Más del 98%. Y te voy a explicar algo. El diablo es tan astuto que cala con 2 o 3 personas dentro de la iglesia. Y si encuentra que uno le dice, hermano, ¿sabes qué? Pidámosle a Dios que nos ayude, oremos por la iglesia, hermano, apoyemos la obra de Dios, echémosle para adelante, perdonemos al hermano. ¿Sabe qué hace el diablo? Da la vuelta y se va a buscar a otro. A otro que esté, hermano, bien seco, hermanos. Y nomás lo ve y dice, ya sé a lo que vienes. ¿Me vienes a contar, verdad, el chisme del hermano Ángel? Hasta profetas se hacen, hermanos. Tienen el don de malicia. Ese no es don de profecía, es el don de malicia. Yo ya lo sabía. Hace tiempo que lo sabía. Y mire, y se juntó la pobreza y la necesidad y todo el mundo al suelo. ¿Entiende? Pero muy poco le dicen, ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no oramos a Dios pidiéndole perdón a Dios para que seamos libres? Más del 98% de los hijos de Dios hoy en día no oran pidiéndole perdón a Dios. Al contrario, apoyan lo que están diciendo, siguen lo que están diciendo y participan del pecado ajeno. Primera de Juan, vámonos, no se moleste. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Voy a platicar algo antes que lo vaya buscando usted. Una vez me dijo una persona allá en mi país, estaba yo en mi país en el 2013, y alguien puso a unos niños de la iglesia a bailar música folclórica en el altar. Y entonces, como ya sabe que yo fui, hermano, yo gracias a Dios, que Dios me formó a mí, hermano, en la vieja escuela. A mí mezclar el mundo con las cosas de Dios 1000 veces. Se lo digo delante de Dios que conoce mi corazón. Mejor dejo de hacer lo que Dios me manda hacer y me voy para el mundo. 1000 veces. Si yo me quiero deleitar en el mundo, mejor me voy para allá y dejo de predicar. Pero no voy a estar con el corazón en el mundo como la mujer de Lot y el pie aquí adentro. Hay algo que nunca me ha gustado a mí, es la falsedad, hermanos, la doble cara, ser bipolar espiritualmente. O vas a entrarle o vas a entrarle, hermanos. Pero vas a estar aquí en una iglesia levantando la mano y gloria a Dios, y aleluya, y al día siguiente bailando y todo por allá por otro lado. Y este hermano me preguntó y me dice, oiga, tengo una pregunta porque yo sé que tú no estás de acuerdo con esto. ¿Qué opinas de esto? Mira, te voy a dar un consejo. Agarra internet, prende el YouTube y pon esta palabra: origen y significado espiritual de la danza folclórica. O pon origen y significado espiritual de los bailes. Y ahí está tu respuesta.
Léanlo, lo que dice ahí. Y en ese momento lo agarró, lo puso y lo leyó. Y dijo, mira, dice que las danzas folclóricas, los bailes son rituales, son ceremonias a dioses paganos. Lo que me causa un poquito de desesperación a mí, hermano, es que a veces me desespera, hermano. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios esté haciendo eso? ¿Cómo es posible eso? Está aquí en la iglesia, levanto mis manos. Y en la casa esté con la música de Chente. No entiendo esas cosas. Jesús dijo estas palabras: da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Si eres hijo de Dios, te vas a deleitar en Dios solamente. Pero no puedes deleitarte en Dios a plenitud y deleitarte en el mundo a plenitud. No puedes. No puedes servir a dos señores. Mira lo que dice el 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. No está en él. En otras palabras, ya no tiene fe. Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Hay personas que tuvieron fe en un momento dado de su vida, pero hoy no tienen fe. Porque aman más el mundo que las cosas de Dios. Les atrae más el mundo que las cosas de Dios. Y siempre están justificando esas malas decisiones en su vida. Su corazón, su fe, ya no está contaminada, ya no existe. Porque usted les habla de este pasaje bíblico y ¿sabe qué pasa? Se molestan. Se molestan. Cuando una persona llega a molestarse porque ya está leyendo la palabra de Dios, es porque está lejos de Dios ya. Es porque ya totalmente está fuera de Dios. Jesucristo les dijo un día a los judíos: ¿saben ustedes por qué no escuchan mi palabra? ¿Saben por qué ustedes no tienen mi palabra? Porque ustedes no son de Dios. Si ustedes fuesen de Dios, ustedes escucharían mi palabra, porque la palabra que yo digo no es mía, sino del Padre que me envió. También Jesús habla en San Juan capítulo 10. Dice que sus ovejas conocen la voz de su pastor, que ese pastor es Jesús. La conocen, saben que es Él, y dice que la oyen y lo siguen. Solamente las ovejas de Dios pueden discernir la voz de Dios. Y solamente las ovejas de Dios se van a deleitar en escuchar la voz de su pastor. Todo el mundo, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tiene necesidad lo dice. Es la verdad, hermano, hombre. Se hacen bien teólogos y bien bíblicos cuando tienen problemas nomás. Ay, que la Biblia dice: y levantarán contra ti y no te harán daño y que no sé qué. Hermano, hombre. Cuando uno está en las manos de Dios, nadie lo arrebatará. Cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, hermano, nadie nos podrá hacer frente a nuestra vida. Pero cuando estamos caminando bajo la sombra del Omnipotente, es que las promesas de Dios son para nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero verdaderamente está Dios. ¿Es el que dirige tu vida a Dios? ¿Él es tu pastor? ¿Escuchas la voz de Dios y lo obedeces? Si obedeces esa voz, tú puedes decir eso. Pero cuando no puedes obedecer esa voz, cuando ni siquiera la puedes escuchar porque te atormenta, porque te enoja, lo digo por mí, ay, qué pedrado. Aquí no se tiran pedradas, hermano, pedradas son las que tira el diablo. Aquí se dice la palabra de Dios y así es como dice, ¿qué hago yo? ¿Qué quieres que le diga? A ver, ya. ¿De qué hablamos? ¿Hablamos del Discovery Channel? ¿De qué hablamos? Yo no vine a hablar aquí de ciencia ni de política, yo hablar de la palabra de Dios, hermano. Y no es mi culpa que la gente esté chueca, por eso les duele la palabra de Dios.
yo voy a decir así que dice Dios y se acabó el asunto. Si tú tienes oído para oír, oye. Si no tienes oído para oír, pues no oiga, hombre, se acabó el asunto. Ya está. Pero así es como dice Dios, ¿qué hago? En el versículo 16, sigamos, hermano. Ahora ya me estoy enojando. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todo eso no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios, no es de Dios. Vamos a otro pasaje bíblico, hermano. No se apure. Vámonos ahora a Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 2 y 14. Otro problema que tenemos. Cuando el corazón se endurece por el pecado, la práctica continua del pecado, la fe del cristiano se contamina. Le voy a decir lo que quiero decirle. El apóstol Juan dice que el que dice que no ha pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, todos pecamos. Está bien, es cierto, es la verdad. Por eso le pedimos perdón a Dios. Pero ¿qué pasa con aquella persona que peca consciente y voluntariamente? ¿Qué pasa con aquella persona que mira el pecado, mira la tentación, mira el ofrecimiento del mundo y se deleita en pecar? ¿Es una persona inocente? No lo es. Porque peca consciente y voluntariamente. Una vez que la persona peca consciente y voluntariamente, ¿sabe qué pasa? Se le cauteriza la conciencia. Se le endurece el corazón. Y ya su vida se vuelve de continuo al mal. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Mire lo que dice, hermanos. Mirad, hermanos. No le está hablando al inconverso, presta atención, porque le digo al inconverso, no está diciendo a nosotros. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Le he explicado como 10 veces o quizás más lo que es un incrédulo. Un incrédulo no es aquel que ignora la voluntad de Dios, no. Un incrédulo es aquel que conoce la voluntad de Dios y decide hacer lo contrario. Ese es un incrédulo. Y cuando una persona escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios y decide hacer otra cosa, es porque vive de incredulidad. Y con el tiempo el corazón se le vuelve malo. ¿Qué significa? Que está metido en un gran problema espiritual, está contaminado espiritualmente. Y con el tiempo se aparta del Dios vivo. No ande creyendo ese cuento que dicen por ahí que la salvación no se pierde. No ande creyendo ese cuento. Porque por eso hay un montón de cristianos mundanos hoy en día. Porque creen ese cuento. Acepta a Jesús y puedes ir a tomar cerveza, puedes ir a bailar. Señor reprenda al diablo, hermano. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es la verdad, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hoy en día no se predica el mensaje del Evangelio como es. Hoy en día la esencia del Evangelio no se predica como es, hermano. Es la verdad, hombre. La gente prefiere mejor, hermano, dorar así la píldora, como dicen por ahí, para que la gente no se vaya. ¿De qué sirve tener una iglesia llena de personas que tarde que temprano el mundo los va a atrapar? ¿De qué sirve? No sirve de nada, hermano. Cada pastor debe de saber esto, que de cada alma le va a dar cuenta a Dios. Cuando un pastor no te dice la verdad, cuando un pastor no está preocupado por tu salud espiritual, es porque no te ama. No te ama, hermano. Tiene otros propósitos en su vida, en su agenda, tú no estás. Si tú estuvieras en la agenda de ese pastor, te hubieras preocupado por ti, te dijera la verdad, te exhortara, te llamara la atención, te dijera, hermano, eso no está bien. Porque te ama. Usted no corrige a su hijo solo porque quiere hacerlo. Usted lo corrige porque lo ama. Porque lo ama. Dice el proverbio que el padre que no corrige a su hijo es porque no lo ama.
Si usted corrige a su hijo es porque lo ama, no quiere que le vaya mal. Si un pastor te corrige y te dice la verdad y dice esto es así, hermano, aunque te moleste y es la verdad, es porque te ama. El que te dice la verdad te ama, hermano. El que te dice la mentira no te ama, no le interesa tu vida. Eso es muy importante entender eso, hermano. Cuando el cristiano practica voluntariamente y persiste en estar pecando y pecando y pecando, su corazón se vuelve malo y se aparta del Dios vivo. Se le acabó la fe. Se le acabó la fe. Me dijo una persona un día, oiga Floyd, dígame una manera sencilla de desobedecer a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente no le creas a Dios y lo vas a ofender. Porque hay gente que no le cree a Dios. Porque hay personas que tienen problemas espirituales, problemas económicos, problemas en familia, problemas de salud, y prefieren buscar ayuda en otro lugar que en vez de buscar en Dios. Porque no hay fe en su corazón, hermanos. Confían más en la pastilla, confían más en el remedio casero que en Cristo Jesús. Hello. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad, hermano? ¿Es la verdad? Dígale a un hermano, ¿sabes qué, hermano? Tengo un gran dolor en el estómago y me duele por acá, me da chiripiol, que me da la... No, hombre, te recetan, hermano, miren, hierbabuena, te recetan la ruda, no sé, y nadie ora por ti. Es la verdad. Te dan un montón de recetas, pero nadie dice, hermano, ¿por qué no oramos primero y después pruebas la medicina? ¿Sabe por qué? Porque el corazón no está caminando en rectitud delante de Dios. ¿Qué hacían los apóstoles cuando se enfermaba la gente? Ellos nunca recetaban ni ruda, ni hierbabuena, ni albahaca, nada de esa vaina, hermano. Ponían la mano y fuera, se acabó el asunto. Porque había fe, había pureza de corazón en ellos. La fe que ellos tenían era una fe limpia, no era una fe contaminada. Versículo 13, sigamos, hermano, porque ya vamos a terminar. Nos faltan 4 horas. Estamos en 13, ¿verdad? Ok. Antes dice, exhortaos los unos a los otros. ¿Saben qué es exhortar? Es motivarse. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es un engaño. ¿Sabe por qué? Porque te deleita en hacerlo, te gozas, pero la esclavitud es bárbara, hermanos. Es bárbara. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que no viene a Jesús? Porque no quieren dejar de pecar. ¿Usted sabe por qué hay mucha gente que no quieren escuchar el mensaje de Dios como es? Porque aman el pecar y no quieren que su vida sea revelada en público. Pero si una persona, hermano, vive las cosas de Dios, no tiene ningún problema que se predique la verdad. Te lo voy a enseñar. Vámonos a San Juan capítulo 3. Ahí vamos a terminar, hermano. San Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante. Ahí vamos a terminar, hermano. El tiempo se nos fue, pero gloria a Dios, que en algo Dios nos va hablando, hermanos. Mire, San Juan 3, 19. Pongan atención. Y se va a dar cuenta de que eso hay muchos el día de hoy. Y esta es la condenación: que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, es el pecado, más que a Jesús. ¿Por qué amaron más el pecado? Porque sus obras eran malas. Por eso, amaron más el pecado. Y miren el versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Qué es la luz? La luz es Cristo, la luz es la palabra de Dios, la luz es la santidad, la luz es la justicia. Siempre va a aborrecer las cosas de Dios. ¿Pero por qué lo va a aborrecer? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. No le teme a la luz, no le teme a la verdad, porque su corazón está firme y asegurado en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Voy a decirle lo que le dije anteriormente. Dios nunca va a forzar o manipular tu voluntad. Tú decides lo que vas a hacer con él.
Si tú dices como dijo Daniel, Daniel propuso en su corazón no contaminarse, Dios te va a abrir puertas para que tú te mantengas en integridad. Te voy a decir por qué. Porque el mismo que empezó la obra en ti, Él también la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es cosa de decisión. Decídete. Decídete servir a Dios, decídete amar a Dios, decídete no contaminarse con las cosas del mundo y con el pecado. Decídete guardar en integridad delante de los ojos de Dios. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Jesús y póngase de pie, Señor. Póngase de pie.